Hola, bienvenidos a todos y todas. Gracias al comité organizador y científico por la selección de esta ponencia. Educación artística y salud emocional, el proyecto Ukiyo como propuesta integral para el bienestar en el máster MEDAD. Este proyecto está liderado por el profesor Charles Rodríguez da Silva desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, México, y en este caso también por Lorena López Méndez, que soy profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto, en el contexto actual, la salud ha adquirido una relevancia prioritaria, entendida no únicamente como la ausencia de enfermedades, sino como una condición de bienestar integral. Siguiendo la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el 1948, esta abarca dimensiones físicas, mentales y sociales. A raíz de la pandemia, pues el deterioro de la salud se ha visto y se ha vuelto de una manera más evidente, especialmente entre el estudiantado universitario. Se trata de un fenómeno que ha sido ampliamente observado tanto en las aulas por parte de los estudiantes como del profesorado. El proyecto, por tanto, tiene como meta transformar el aula universitaria en un espacio activo de exploración artística donde el proceso creativo pues facilite la expresión emocional, como el fortalecimiento del estado anímico de los estudiantes. El nombre del proyecto, Ukiyo, se inspira en el término japonés ukiyo-e, traducido como pintura del mundo flotante o estampa japonesa, que alude a la captura de lo efímero y de lo transitorio en la experiencia humana a través del arte. Este género de grabado japonés vigente entre los siglos XVII y XX se realizaba mediante técnicas hilográficas y representaba escenas de corte cotidiano, como la que vemos en la imagen, paisajes, teatros y espacios de ocio, reflejando pues instantes de la vida de Japón de la época. A partir de esta referencia estética y filosófica, el proyecto Ukiyo plantea una analogía entre las estampas de ukiyo-e y el proceso educativo contemporáneo, entendido como un recorrido transitorio en el que pues, el alumnado transita pues, por experiencias emocionales y aprendizajes con altos y bajos. Así el aula pues, la concebimos como un mundo flotante en constante transformación, donde las vivencias emocionales pues, son capturadas y resignificadas a través de la práctica artística. De esta manera, pues no solo se remite a una tradición visual, sino que simboliza una vía de transformación personal y colectiva en la que los procesos educativos y emocionales fluyen como las imágenes flotantes de dicho género artístico y en concreto de esta ola, de este oleaje que al final muchas veces nos vemos engullidos en él. El proyecto, por tanto, tiene un enfoque con el objetivo de fomentar un ambiente de apoyo y bienestar en el aula, como os he anunciado anteriormente, y que el uso del arte sirva para mejorar el bienestar emocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de prácticas, como vemos en la imagen, donde incurren diversas técnicas a la vez y diferentes procesos, siempre hay un concepto clave que es el que sirve de enganche para que el alumnado se involucre y forme parte del proceso. Como metodología de investigación llevada a cabo, por un lado tenemos la investigación educativa, la metodología educativa implementada en el aula, que se basa en varias fases. Una primera en la que siempre hacemos un acercamiento de apreciación o bien a un objeto o una obra artística, para luego dar a continuación unas pautas de diálogo y de reproducción de diferentes técnicas o actividades artísticas, para finalizar con un debate, un diálogo y reflexión en torno de todos los procesos educativos e intrínsecos que forman parte de ese método. Sin embargo, para la investigación utilizamos una metodología cualitativa y exploratoria. En ella han participado 81 estudiantes de Bellas Artes, de los cuales 75 eran mujeres y en este caso 6 hombres. Se han llevado a cabo durante los cursos 23, 24, 25, 26. Como herramientas de investigación tenemos un diario de campo, una serie de archivos de imágenes correspondientes a cada uno de los talleres que hemos desarrollado y al margen de cada uno de los cursos. Diferentes focus group
y cuestionarios. Al final de esta ponencia presentaremos el cuestionario con las determinadas preguntas. Como la evaluación del impacto, pues medimos a través de los instrumentos de evaluación y de la implementación de ese tipo de cuestionario pre y post test. Nos vamos a centrar básicamente en uno de ellos, pero se han llevado a cabo ese tipo de test para comprobar si había mejorado el impacto o no. También se han utilizado herramientas de corte educativo para hacer más o menos los focus group, como Kahoot o Padlet, donde ellos podían, una vez finalizada la clase, también formar parte de ese Padlet. Y eso nos lleva a tener un registro de estas 19 actividades, aunque se desarrollaron 21, si bien es cierto que las que mejor funcionaron fueron estas, o digamos que son las que en este caso el alumnado evaluó. Dentro de ese cuestionario podían evaluar no solo una actividad que les hubiera interesado, sino varias de ellas. En principio, la obra que más impacto tuvo es el poder trabajar sobre su propia obra y lo que esta implica y lo que determina, ¿no? Se han llevado a cabo actividades no solo como dinámicas puntuales para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como tal de determinados conceptos, sino que también se han llevado otro tipo de actividades más de corte conceptual y plástico a la vez, para dar un sentido a todos los contenidos que estamos viendo, que por suerte la asignatura, que es programación didáctica y diseño de recursos artísticos en el máster de MEDAR, que sus siglas corresponden a Máster de Educación Artística en instituciones sociales y culturales, tiene un amplio componente práctico que nos permite dialogar y reflexionar sobre nuestra propia práctica artística y cómo esa práctica artística tiene que llegar a los diferentes públicos, entre ellos los participantes que pueden estar inscritos en un centro educativo, que van en un momento puntual a hacer una visita, o una asociación, o un centro cultural, etc. El cuestionario se planteaba de una serie de cuestiones que iban desde lo más particular a lo general. En resumen, el planteamiento de ese cuestionario nos permitió pues sacar conclusiones más fehacientes sobre los objetivos que nos habíamos planteado sobre el proyecto, como por ejemplo, si las actividades que se habían diseñado eran apropiadas, pues obtenemos un notable alto de un 66,7% y un 28,6% dentro de la escala Likert 4 o 5. Normalmente rondamos entre esas dos medidas. También las preguntas 2, por ejemplo, si ellos habían tenido un conocimiento previo sobre una educación artística vinculada sobre su bienestar, pues hay variabilidad de consideraciones. Sí bien es cierto que no podemos tener un valor significativo, sino que es muy irregular al respecto. También tuvimos una valoración muy positiva sobre si se consideraban oportuno convertir el aula en un espacio de salud y bienestar relacionado con lo emocional a través de lo artístico. No utilizar el arte como herramienta, sino que el arte en sí es un concepto clave para poder trabajar o tener diferentes intenciones. En cuanto a si los materiales habían sido pues bien diseñados y habían contribuido a ese aprendizaje y bienestar, sí, también tenemos un alto porcentaje de un 61,9 más un 19%, medidas entre 4 y 5 de escala Likert. Sí, en mi caso, todo el diseño también póstumo al impartir la clase dentro del campo virtual había sido óptimo o no, también se obtuvo un resultado positivo. Si la incorporación de materiales más de corte digital habían facilitado esa interacción en el aula, también lo consideraban oportuno. Si les había parecido suficiente, pues bueno, podrían haberse realizado otro tipo de visitas, pero bueno, también estamos en un margen bastante significativo. Si les había parecido suficiente las actividades, también. Y luego, si les había parecido apropiadas para poder ser replicadas en sus lugares de prácticas o en otros contextos, también tuvimos una alta valoración. Así como las preguntas sucesivas, en las que, bueno, pues están todas relacionadas con el poder extraer esas
esa interacción también, si era positiva entre compañeros o si había facilitado poder expresarse de manera creativa, de manera libre. También tenemos un resultado interesante. En cuanto al número de talleres, como son bastante numerosos, digamos el gráfico, como apuntábamos anteriormente, apunta con aquellas actividades que están más relacionadas con trabajar su yo interno y personal. Por tanto, en base a esta serie de consideraciones en vista a estas 16 cuestiones más sumado las reflexiones en torno a la categorización del focus group y demás, podemos considerar que ha tenido el proyecto un impacto positivo, ya que 82% de los estudiantes reportaron un impacto positivo en su bienestar, lo valoraron como favorable, tanto el uso de recursos en el aula y pos el aula a través del campus virtual Moodle, y cómo se había visto un aumento de la empatía y de cuidado tanto entre los propios alumnos como de los alumnos hacia el docente. En conclusión, pues podemos decir que los hallazgos del proyecto Uquillo permiten concluir que se ha alcanzado de una manera bastante significativa los objetivos fundamentales establecidos dentro del diseño de la intervención, y en primer lugar pues se constata que el arte ha funcionado ya no solo como una herramienta afectiva para mejorar la salud mental y emocional, sino que han promovido espacios de autoexpresión, gestión y conexión con el momento presente que están viviendo, con el cumplimiento de los primeros objetivos propuestos, y bueno, que el trabajo desarrollado, pues aunque fue una continuación de una innova docencia implementado en el 23-24, pues hemos ido hacia nuevas estrategias pedagógicas más inclinadas a la creatividad, a abordar desafíos emocionales con el apoyo del doctor Charles Rodríguez da Silva y su equipo, y como en relación al segundo objetivo, centrado más en facilitar el diseño de la experiencia de usuario en el marco del programa docente, pues los resultados cualitativos muestran una aplicación del alumnado bastante alta para la creación y la adaptación de los contenidos de la asignatura, también asumiendo un rol activo como clase invertida dentro de su proceso de aprendizaje, y la estructura pues es flexible, dadas las actividades, junto al uso de plataformas colaborativas, tecnológicas e interactivas, ayudando pues esa co-creación genuina entre docentes y estudiantes, entre docente y estudiante en este caso, y cómo al final favorece su autonomía y pertenencia dentro del aula. Para el tercer objetivo, vinculado más con la creación y análisis de los recursos implementados, pues también se han cumplido. Todo lo que son los materiales digitales, infografía, productos elaborados por el propio alumnado también ha generado un repertorio de herramientas de corte innovador que permiten ser evaluadas en cuanto a su impacto en su bienestar. Entonces, este proceso pues ha fomentado una interacción continua que revelan que esos datos y testimonios contribuyen a un aprendizaje sensible, saludable, muy relacionado a las investigaciones de Chema Mesías en 2016-17. Y bueno, pues todas las investigaciones que venimos llevando a cabo en torno al arte como intervención psicosocial en contextos educativos, pues abren nuevas posibilidades para integrar la dimensión emocional dentro del currículo universitario, y como a través de las metodologías de corte colaborativo situadas y sensibles a las necesidades del estudiantado, demuestran que es posible transformar el aula en un espacio cuidado, creativo y de crecimiento ya no solo colectivo, sino también personal. Y de manera que nuestras propuestas pueden ser favorables para otros contextos formativos, institucionales y comunitarios, pues fortaleciendo el valor del arte como agente de salud y transformación social. Asimismo, pues se reconoce la necesidad de seguir desarrollando estas líneas de trabajo mediante nuevas ediciones, con una mayor implicación interinstitucional como estamos llevando a cabo, una evaluación longitudinal del impacto para seguir profundizando en la construcción de una pedagogía que sea una pedagogía del cuidado desde el arte. Muchísimas gracias por vuestra atención, y estoy a disposición de cualquier cuestión o pregunta, bien a través de mi correo institucional o incluso de las redes sociales. Hasta pronto.